Muy bien, ahora que ya revisamos cómo se conecta el equipo, sabemos a través de su técnico cuáles son las recomendaciones generales para su implementación. Lleva aproximadamente 2 años desde su instalación en una versión antigua. GC-Track hoy en día ha mejorado su modelo, convirtiéndose en lo que vemos aquí en pantalla. Así que vamos a hablar con una de las personas encargadas del monitoreo del GC-Track y él nos va a contar un poco su punto de vista de cómo ha sido su manipulación del sistema y cómo ha funcionado a lo largo de estos 2 años. Lo primero que te quiero preguntar, cuéntanos un poco a qué te dedicas aquí en Hunter Douglas. Sí, bueno, yo soy Bruno Baeza, ingeniero de profesión en prevención de riesgo y bueno, mi cargo acá es coordinador de HSE. Bueno, yo llevo aproximadamente 6 años en la compañía. Aquí con GC-Track hemos tenido, la verdad es que una muy buena experiencia. Perfecto. Cuéntame un poco a qué se dedica Hunter Douglas. Hunter Douglas, como grupo, en el mundo se divide en dos grandes negocios, que es el negocio de las cortinas y persianas, que es la más grande del planeta y bueno, y la más premium, y el tema de arquitectura, que es potente en Chile, China y otros países, la verdad. Somos competidores directamente casi de China, siendo del mismo holding. Y estos productos nosotros no los vemos del día a día, pero por ejemplo están en todas las Copec, están en los centros más grandes, en el metro, en el aeropuerto. Prácticamente Hunter está en todos lados, pero no podemos poner el logo por temas arquitectónicos, por supuesto. Cuéntame un poco cuál fue la razón por qué implementaron GC-Track aquí en la planta. ¿Cuál fue la razón de dijeron, no, necesitamos este producto acá? A través de una necesidad que fue en el momento justo que alguien la cubrió. En definitiva, GC-Track, porque nosotros teníamos el panel Notifier ya en portería y, por ejemplo, ellos reciben la información y cómo bajaban cuando sonaba una alarma o cuando había un problema o algo a través de radio. Nosotros todos en prevención, brigada y portería trabajamos bajo radiofrecuencia, ya tenemos nuestra radio. Entonces, apenas sonaba una alarma, por ejemplo, esta planta tiene 5 hectáreas de terreno, entonces puede sonar la alarma ya a 1 kilómetro de distancia de acá. Entonces, ¿cuál es el tema? Para avisar teníamos el problema de la falla humana. Se demoraba o se preocupaba de otra cosa, si tenía que llamar a bombero o no. Entonces la comunicación se enlentecía. Entonces, en ese momento nosotros vimos cómo nosotros podemos estar alerta, algo que nos suene, que nos alarme cuando estamos en otro lado. Nosotros tenemos de repente que salir de la planta, tenemos que estar en una reunión en oficina y no escuchamos de repente lo que sale en la planta. Entonces ahí llegó GC-Track a iluminarnos. Esto funciona vía web o vía teléfono, y en teléfono, por ejemplo, es una aplicación que funciona no con la red local de uno, por ejemplo, no en Telwon, claro, sin hacer publicidad, ni una de las compañías que tenemos acá en Chile, sino que trabaja directamente con el servidor de GC-Track. Entonces, en caso de que hay una alerta o algo, nos avisa inmediatamente, independiente nosotros estemos en la red, ya, es satelital. Entonces, al ser así, nos avisa en cualquier momento, nos alerta prácticamente con una alarma de sismo que tenemos un problema y nosotros levantamos nuestro teléfono y vemos al tiro la notificación. Imagino que tú eres la persona que lo monitorea día a día. Exactamente, día a día yo me meto en el panel web, ya que es más cómodo en la mañana todos los días, y reviso más o menos cómo está el panel. Y ahí en la web también uno puede revisar el historial, entonces uno va viendo, por ejemplo, si en la noche se fue la luz, te avisa de que falla fuente poder desde las 12, por ejemplo, hasta las 12:30 y está en el historial. Perfecto. Y eso omite de que el guardia, aún así, que tiene la responsabilidad de reportarlo, nosotros igual ya tenemos la información antes. Estupendo. Bueno, eso es una muestra general básicamente de cómo ha sido la experiencia desde el punto de vista de usuario. Finalmente lo que termina siendo acá es un decodificador de toda la información que aparece en el panel, la concentra en tu teléfono sin necesidad de contar con algún tipo de filtro como un filtro humano, un filtro de información panel física. Ahora cuéntame un poco, Bruno, ¿qué tal te ha parecido la aplicación? ¿Cualquier persona la podría utilizar para poder detectar qué es una alarma de incendio o un problema? Es una aplicación bastante intuitiva, obviamente tiene puntos de mejora que podría ser un poco más amigable, es un poco más industrial, es una aplicación hecha para el trabajo, entonces de repente podría ayudarse un poco a mejorar en el tema de aspectos, visualización, entre otros, pero por ejemplo si uno abre la aplicación y pincha la empresa, porque uno puede tener un pool de empresas también en la aplicación, seleccionas uno y te aparece por ejemplo el problema, antes venía todo en gris, hoy en día si está en verde, que le decimos nosotros, te dice que está bien y está en verde, y cuando hay alarma está en rojo. Entonces, de a poquito han ido modificando algunas cosas, pero más que nada para hacer el aspecto más visual y más intuitivo. Y tu experiencia general del 1 al 10, desde desde el momento que se instaló hasta ahora, que ya han pasado aproximadamente 2 años, ¿qué te parece del 1 al 10 el equipo? ¿Lo recomendarías a alguien que esté en la misma posición tuya, que necesite monitorear su planta, saber en qué condiciones se encuentra? Por supuesto que sí, GC-Track al final puede ser en un momento, si uno tiene un panel de incendios que no está totalmente estándar, un dolor de cabeza, porque me va a avisar que hay un problema.
Este aparatito de acá tiene la función solamente de informar lo que pasa en el panel. O sea, cuando uno dice, oye, el GC Track tiene problemas porque me está alertando todo el día problemas, no es el GC Track, sino es el panel o el circuito que tiene algún problema. Así que de recomendado, recomendado, por supuesto, ¿ya? Esto es modernizarnos porque, como les decía anteriormente, tenemos una brecha que es la brecha humana en avisar una alarma local o el panel de incendios de quién lo está monitoreando. Entonces esto se salta eso, aunque es un protocolo que hay que hacer, pero por ejemplo acá hay jefaturas que tienen la aplicación, hay gente de seguridad que tiene la aplicación, gente de brigada, entonces es algo que nos dejan una mayor conectividad y queda todo registrado en la nube con historial, entonces nos da para sacar hasta un informe. Perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es tomar la nueva versión del GS Track y vamos a ir a mi laboratorio y te voy a estar desmenuzando episodio por episodio para que veas cómo funciona, cómo se arma, cómo se instala y absolutamente todas sus características. No olvides suscribirte, darle like, comentar y seguirme en mis redes sociales para ver más de este contenido. Saludos, que esté muy bien. Hasta luego.